Vamos a realizar la presentación de nuestro Reading Report. Group Members: Marcela Hernández, Mauricio Salgado, Luis Fernando García, Mariana Moreno y Laura Juliana Patilla. Nuestro título del artículo es Telepráctica de comunicación aumentativa y alternativa durante la pandemia de COVID-19, una encuesta nacional de patólogos del habla y el lenguaje. Argumentative and Alternative Communication Teleprathic during the COVID-19 pandemic and National Church of Speech Language Pathologies. Elizabeth Beach es profesora asistente en el Departamento de Educación Especial de la Universidad de Vanderbilt y miembro del Centro de Vanderbilt Kennedy. Su investigación se centra en la identificación de intervención que promueve el desarrollo de niños y adolescentes con discapacidad intelectual, autismo y discapacidades múltiples en entornos escolares y comunitarios. Otro autor es Michel Rien, doctor de Ciencias y Traumas de la Comunicación en la Universidad Stanford de Pensilvania, con una maestría en licenciatura y computacional, Universidad de Washington, y licenciatura en inglés en la Universidad de San Luis. Sarah N. Douglas es profesora asociada del Departamento de Desarrollo Humano y Estudios de la Familia. Su estudio está enfocado en una investigación en mejorar las habilidades de la comunicación de los niños con autismo y discapacidades intelectuales, incluidas las intervenciones escolares para niños pequeños y estrategias de capacitación para padres, maestros y para educadores. También tenemos a Melinda Strongard, licenciada en Historia de la Universidad Nuevo México, así como una licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nuevo México. Su experiencia como abogada influyó en la serie de Lynn Ellich que publicó bajo el seudónimo de Philippa. El propósito del artículo fue que la pandemia del nuevo coronavirus ha llevado a un uso repentino y generalizado de la telepráctica, incluida la prestación de servicios a niños que utilizan la comunicación alternativa y aumentativa asistida. Este estudio exploratorio examinando las experiencias de los patólogos del habla y lenguaje usando la telepráctica para brindar servicios a niños y jóvenes de 3 a 21 años que usaron comunicación alternativa y aumentativa asistida durante los primeros meses de la pandemia, de mayo a junio del 2020. El método utilizado en el artículo fue que los participantes formaron parte de un proyecto de encuesta nacional más amplio sobre la telepráctica de comunicación alternativa y aumentativa durante la pandemia. Para participar en el proyecto de encuestas más grandes, los participantes tenían que ser terapeutas del habla y lenguaje con licencia en los Estados Unidos. Debían brindar servicios a uno o más niños de 3 a 21 años que usara cualquier forma de comunicación alternativa y aumentativa asistida, incluidos símbolos de imágenes, tableros de comunicación o libros. El objetivo de la encuesta fue completada y desarrollada y revisada bajo un equipo de investigación interdisciplinario, en los cuales digamos que los autores de este artículo desarrollaron diferentes preguntas de investigación y revisaron como tal diferentes literaturas relacionadas hacia la implementación como tal de estos sistemas aumentativos y alternativos durante la época de pandemia de COVID-19. Digamos que ahí consideraron como la duración con respecto a la recopilación de información y como tal fue como mitigar o minimizar todas las barreras
que se encontraban dentro de esta investigación. Algunas medidas que pues fueron tomadas, digamos que para la implementación de esa encuesta, tuvieron en cuenta 218 elementos, entre los cuales pues digamos que habían preguntas abiertas y cerradas, y pues digamos que hubo una ramificación lógica para poder decidir y seleccionar pues que las preguntas que fueran más funcionales con respuestas a elementos digamos anteriores. ¿Cuáles fueron esos elementos como tales principales en los que ellos abarcaron esta investigación? Digamos que fueron 4, en donde la primera es las características de las Speech Language Pathologies y características de carga de casos de estudiantes. Digamos que dentro de esas características de especialistas de patólogos del habla y del lenguaje, ahí miraron es qué especialidad tenía cada uno, en donde se pudieron ver afectados como tal dentro de esa encuesta y en donde fueron sus principales capacidades para caracterizar como tal esos especialistas en habla y lenguaje. Y digamos que las características de los casos de los estudiantes fue como verificar específicamente qué patología o qué deficiencia tenía cada uno y poderlos abordar dentro de esas habilidades de esa implementación de los SACs. Otra pues fue el uso de la telepráctica durante la pandemia del COVID-19. Digamos que ese uso está dado más que todo por la implementación de esos SACs durante sus terapias y en la telepráctica como tal, porque pues no es fácil hacer esas teleconferencias o esas teleprácticas y que pues se fueran dando guiadas o no guiadas también por los mediadores o por los cuidadores de cada estudiante. Otra función como tal fue la eficacia percibida y continuación de la telepráctica de los sistemas aumentativos y alternativos. Digamos que no era tan eficaz, ¿sí? Porque pues en el momento de esa telepráctica se hacía, pero no se hacía la debida averiguación si se estaba dando, si se estaba implementando como tal, y mirar si era efectivo o no. Y también pues otro principal implemento o elemento que ellos vieron son digamos que los facilitadores, las barreras y los consejos sobre la telepráctica que tienen frente a esa implementación de los sistemas aumentativos y alternativos. Esos facilitadores, cómo es que ellos pudieron generar estrategias para implementar o adecuar sus implementos a la hora de abordar pues a estos estudiantes, las barreras que tuvieron durante la implementación de esos sistemas, si hubo complicaciones, si no todos contaban con ese sistema aumentativo y alternativo, si no contaban como tal con ese sistema de internet. Además digamos que esos consejos también guiados hacia las perspectivas que tenían cada fonoaudiólogo o cada especialista del habla y del lenguaje frente a la implementación como tal de esos sistemas aumentativos y alternativos durante la telepráctica, la información o entrega de estos elementos hacia cada estudiante, hacia cada evaluador como tal de esa enseñanza que deja ese sistema aumentativo y alternativo. Resultados. La mayoría de los patólogos del habla y del lenguaje usaban la telepráctica para brindar servicios directos y de consulta, entrenamiento a los niños que usaban comunicación aumentativa y alternativa asistida. Hubo una variación bastante amplia en las percepciones de la efectividad de ambos tipos de servicios, pero era más probable que los patólogos del habla y del lenguaje calificaran los servicios de consulta, entrenamiento como más efectivos que los servicios directos. Dichos patólogos identificaron factores que afectaban la efectividad en 5 dimensiones. Factores más amplios, factores basados en la práctica, es decir, la tecnología, el tipo de servicios, el niño, los padres y los miembros de familia, y los profesionales. Los patólogos basados en la escuela percibieron la telepráctica como menos efectiva que los patólogos no basados en la escuela. Como conclusión, el uso de la telepráctica durante la pandemia con COVID-19 se ha desarrollado de manera bastante diferente.
para los diferentes patólogos y los niños que usan la comunicación alternativa aumentada ha sido a lo que atienden, aunque la telepráctica de la comunicación alternativa aumentada ofrece una promesa para el futuro, particularmente para asociarse con la familia. Se necesita más investigación para saber cómo superar los desafíos que experimentan los patólogos. Muchas gracias.